hicimos con los autómatas. Ustedes me presentaron 3 ideas, yo les daba una retroalimentación, lo mismo vamos a hacer acá. Gracias, Carlos, por estar grabando nuevamente. Y aquí van a presentar 3 ideas y yo les voy a dar una retroalimentación y les voy a decir si es viable o no es viable o qué información extra van a requerir para poder continuar con las siguientes etapas del proyecto. Muchachos, el primer corte. ¿Qué va a ser el primer corte? En el primer corte es muy complejo poder llegar a la parte de cálculos. Va a ser complejo, ¿sí? Va a ser difícil. Entonces, el primer corte casi siempre lo que yo hago en estos proyectos es que me quede bien caracterizado el problema, que me quede claro cuál es el problema, qué información tengo y qué creo yo que debo de resolver. Es como esa primera etapa de proyecto que veíamos en las diapositivas de la historia de la ingeniería mecánica. Al final que había un diagrama de flujo. Esa primera parte yo quiero que lo analicemos. Corte 1, objetivo, identificar y caracterizar el problema a ser analizado. Fecha de entrega 13 de septiembre. Lo vamos a realizar por la plataforma Moodle. Listo. No vamos a enviar correos electrónicos, no, nada, relajados. Entran al Moodle, me suben el documento y se acabó. ¿Qué es lo que yo quiero en ese primer avance del proyecto? 1, una introducción. Ustedes ya saben, explicar qué es lo que se va a hablar en ese avance del proyecto. 2, revisión bibliográfica. De las 3 ideas, ustedes van a escoger una. De esa idea, ustedes van a hacer una revisión bibliográfica que debe ser construida a partir de la lectura de como mínimo 10 artículos científicos en el tema seleccionado. Entonces, de las 3 ideas, usted me presenta la próxima semana cada idea con 2 artículos. Entonces, quiere decir que si usted escogió la idea 2, ya leyó 2 artículos, quedan faltando otros 8 más por leer. Todos los artículos deben ser subidos a la plataforma Mendeley o Zotero. Listo. Para los que no conocen, les voy a mostrar. Zotero, Mendeley son simplemente administradores de bibliografía. Entonces, por ejemplo, vos llegas acá, Zotero, es de descarga gratuita, usted lo puede bajar. Aquí es como la cara de Zotero. ¿Qué hace uno? Usted descarga un archivo de bibliografía y lo manda hacia Zotero. Y luego, en Word, usted puede agregar un plugin para Zotero, de forma tal que cuando usted esté referenciando, usted pueda usar la base de datos para colocar la referencia que usted quiere. Ventajas. Muchachos, al final, cuando usted va a hacer la bibliografía, Zotero se la hace de manera automática. Usted no se tiene que poner ni a escribirla, ni a joderse, ni nada. Usted simplemente la hace de manera automática. Entonces, les pido el favor que esas 10 bibliografías, esas 10 referencias para la idea que ustedes escojan, la van a subir a Zotero o a Mendeley. Les voy a mostrar acá Zotero. Opa. Yo creo que lo tengo instalado, ¿no? Sí, Zotero. Yo llego, lo abro, digamos que no. Listo, aquí está Zotero, ¿sí? Y aquí yo tengo una carpeta o un libro que se llama Vibraciones Mecánicas, que es algo que pues me interesa estudiarlo y me gusta. Cuando yo tengo esto abierto, ustedes van a observar, por ejemplo, en Word, cuando ustedes abren Word y logran colocar como el plugin, vamos a ver si yo lo tengo aquí listo. En este documento no lo tengo, pero aquí en la parte superior aparece algo que se llama Zotero conectado. Cuando ustedes tienen el Zotero ahí, simplemente pueden comenzar a adicionar la bibliografía en los lugares de interés. Pues de esto hay bastantes tutoriales en internet, es una cuestión de que ya se sienten a entender cómo es que funciona y cuáles son las ventajas que él trae. Continuamos con el proyecto. ¿Qué más? Busco yo en el primer corte, caracterización y delimitación del problema a resolver. ¿Cómo es la geometría? ¿Sí? Si estoy analizando una transmisión de un avión, ¿cómo son los ejes? ¿Qué diámetros tienen? ¿Cuáles son las longitudes? ¿Hay concentradores de esfuerzos? ¿No hay concentradores de esfuerzos? ¿Cuáles son las geometrías de los concentradores de esfuerzos? Tener idea de las variables de interés, ¿sí? A variables de interés con respecto a lo que ya sabemos básico de transmisiones mecánicas, pasos diametrales, fuerzas, números de dientes, ángulos de ataque, material de fabricación. Tener alguna idea de las fuerzas o cargas actuando es fundamental, es fundamental.
qué fuerzas actúan, o cuánto es la potencia, o cuánto es la relación de velocidad, cuánto es la velocidad de la entrada, cuánto es la velocidad de la salida. Factores o constantes relevantes del problema. Aquí vamos a mirar que en la parte de diseño nosotros vamos a tener que considerar si nuestros componentes mecánicos van a estar actuando a altas temperaturas o bajas temperaturas, si hay presencia de corrosión, si hay presencia de humedad. Entonces, identificar eso en sus problemas, esas variables externas, cuáles son, qué valores tienen, para poder nosotros incluir eso en los diseños. Material y su caracterización mecánica. Totalmente necesario, muchachos, totalmente necesario. ¿De qué material está fabricado el eje? Y para ese material poder identificar su caracterización mecánica, porque a partir de ahí vamos a utilizar esa información para teoría de falla estática, y con esa misma información vamos a comenzar a generar la caracterización mecánica en el caso de falla dinámica. Identificación de los puntos críticos, aspectos relevantes que puedan afectar a alcanzar la solución. Ojo, yo aquí no estoy diciendo que usted me diga, ah, profe, es que yo creo que un punto crítico es, no sé, a 5 centímetros de un sistema de coordenadas sobre el eje. No. Yo necesito que ustedes aquí empiecen a identificar como cosas ajenas a eso. Encontrar información, no me puedo determinar el material, la forma del concentrador de esfuerzos no sé cómo se va a determinar, que ustedes puedan como de antemano intentar predecir qué problemas van a encontrar. Y finalmente un cronograma con actividades y responsables. ¿Para qué? Para que más adelante, llegado el caso, espero que no se presente, si hay problemas dentro del grupo de trabajo, que quede claro cuál fue el problema y quién fue el responsable por lo que se tenía que hacer para poder tomar medidas de manera más exacta y de manera más justa. Bien, ¿qué queremos en el segundo corte, muchachos? En el segundo corte nosotros ya vamos a estar entrando más en forma a la parte de fatiga, vamos a estar entrando más en forma a la parte de diseño de ejes, y vamos a dejar algunas bases construidas y establecidas para la parte de elementos de transmisión. ¿Listo? Que son engranajes, poleas, cadenas. En el segundo informe del avance del proyecto, yo pongo eso ahí pues, como por evitarme preguntas pendejas más adelante. Yo digo continuar a partir del primer informe y complementarlo con el desarrollo en este corte. Entonces usted va a coger lo que me entregó en el primero, el mismo archivo, yo le voy a enviar correcciones, vos las haces, y en ese segundo informe vas a empezar, en ese mismo archivo vas a empezar a colocar lo del segundo informe. Yo coloco analizar y determinar la geometría del eje, diámetros, longitudes, geometrías de concentradores de esfuerzo, etcétera. Que quede totalmente claro el eje cómo es. Luego yo digo aplicar fuerzas y realizar análisis de esfuerzos y de flexiones en el eje. Esto lo vamos a hacer de dos formas. Los esfuerzos los vamos a calcular a mano, que es lo que nosotros estamos viendo en el curso. Las deflexiones es algo que ustedes vieron por allá en resistencia de materiales, que era lo de la ecuación de la curva elástica, que habían diferentes métodos para hacerlo. Eso no me interesa que lo hagan a mano, eso ahorita aquí no. Pero sí me interesa mucho que el cálculo de los esfuerzos sea corroborado con un análisis en un software de elementos finitos. Y que utilizando un software de elementos finitos, ustedes puedan calcular las deflexiones en determinado punto. Les voy a explicar aquí de manera clara. Imaginémonos que esto es un eje de transmisión que está apoyado aquí en una serie de cojinetes. Y que en este punto hay un engranaje. Sabemos que dependiendo del engranaje, pues va a haber unas fuerzas tangenciales, unas fuerzas axiales y unas fuerzas radiales. Este desde un punto de vista de un diagrama de cuerpo libre, pues va a ser algo como así, va a ser el eje, va a haber unas fuerzas aquí y va a haber una fuerza acá. Y yo sé que gracias a esa configuración este eje se va a intentar flectar de esta forma. Entonces yo voy a necesitar que ustedes a través de software verifiquen el esfuerzo producido en el punto de interés. Y además de eso, calculen la deflexión, o sea, calculen cuánto es esto. Porque con esos valores de deflexión vamos a entrar a decir, ah, pues madre, si este eje se está flectando más de un valor establecido, puede ser que no va a ser que falle como tal, sino que la transmisión puede ser que se atasque.
Porque esos elementos de transmisión de potencia, muchachos, los que vimos en mecanismos, ellos tienen un rango de trabajo óptimo en función de la deflexión del eje. Si la deflexión del eje supera ese rango óptimo, el elemento no va a trabajar. Entonces vamos a verificar eso. Por eso yo digo usar software para validar los esfuerzos encontrados, y determinar las deflexiones del eje en los puntos donde se encuentran elementos de apoyo o de transmisión de potencia. Finalmente, aplicar teoría de falla correspondiente para determinar factores de seguridad en el eje. Aquí estamos pendientes en el eje, ¿listo? Tercer entregable. Yo lo tengo acá como objetivo, verificar diseño de transmisión por engranajes y por polea o cadena. Les voy a explicar algo acá. Estamos básicamente en el proyecto barriendo con lo que vamos a ver en el curso. En el curso, en la parte final, vamos a estar mirando los diseños de los engranajes, diseños de poleas y bandas y diseños de cadenas. Aquí es importante que ustedes piensen algo. Si usted desde ya escoge un problema en el cual usted tiene engranajes y tiene poleas, perfecto, no hay ningún problema. Pero si usted quizás encontró un problema que le interesó y solo hay engranajes y ejes, hágalo. Primero y segundo y tercer corte, hágalo. Pero para poder completar el tercer corte, va a ser necesario que usted identifique otro problema en el cual se tenga o una polea o una cadena. ¿Soy claro con eso, muchachos, o les genera alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Profe, Sí, Paula, dime. sobre el tema de buscar otra idea, esa idea también hay que hacerle todo el proceso que hicimos con la anterior, solo el análisis de... Ahora, usted ya va a ser bastante, ya va a estar bastante, ¿qué es? Ya va a saber que esa idea que usted esté buscando de la polea o de la transmisión, pues va a necesitar usted identificar una información mínima, ¿sí? Distancia entre centros, diámetro de las poleas, tipo de banda, si es en B, si es plana, material de fabricación, como toda esa caracterización cinemática que vimos. ¿Listo? ¿Te queda claro, Paula? Sí, profe, gracias. Perfecto, es con gusto. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Entrega final del proyecto, yo pongo aquí artículo, continuar a partir del segundo informe y complementarlo con lo desarrollado en este corte. Determinar los esfuerzos generados en las ruedas dentadas, eso es súper sencillo, súper sencillo. Determinar los esfuerzos generados en una transmisión por banda o polea, vuelvo y reitero, puede ser otro problema diferente o puede ser parte del mismo problema. Una sección de análisis de resultados, presentación de resultados y conclusiones. Y ese último entregable tiene dos componentes, un artículo escrito y un video resumen de lo realizado, al cual voy a enviar una rúbrica de evaluación. Muchachos, ¿por qué el video? Porque cuando usted aprende y luego enseña, aprende dos veces. ¿Qué quiero decir? Yo le enseño a usted ahorita, usted aprende una vez. Usted va y aplica eso en el proyecto y después usted dice, venga, y yo quiero realizar un video de forma tal que cualquier otra persona pueda entender lo que yo hice. En ese proceso usted está aprendiendo dos veces, está reafirmando lo que aprendió. Y es algo que nos sirve a nosotros para presentarle a los muchachos de que realmente los problemas de cosas grandes o de cosas que uno cree que son muy difíciles se pueden abordar simplemente entendiendo los fundamentos básicos del problema y empezando a hacer un proceso de investigación, porque realmente esto es más o menos un proceso de investigación. Muchachos, esto está para la semana 14. ¿Por qué semana 14? Porque más o menos la semana 16 es el encuentro de ingeniería mecánica. Yo el encuentro de ingeniería mecánica es algo que lo apoyo, pero de manera muy indirecta, porque, no sé, hay cosas que no estoy como muy de acuerdo. Si ustedes se han dado cuenta, yo a ustedes no los obligo a participar. No los obligo a participar, pero sí les doy un incentivo. Yo les he dicho a ustedes que los que participen en los encuentros, pues les doy unas décimas en el proyecto o en la nota del tercer corte, algo les doy, ¿sí? Entonces, lo coloco en la semana 14 de forma tal que ustedes puedan tener ya todo listo, todo su proyecto listo para presentarlo al encuentro de ingeniería mecánica si lo desean, y también para que no se les acumule trabajo en la semana 16 o en la semana de finales, para que ustedes digan, listo, semana 14, ya me salí el proyecto de elementos de máquinas, me puedo concentrar en otro tipo de cosas. Muchachos, preguntas hasta acá.
¿Qué dudas, preguntas, qué no entienden? Profe, o sea, básicamente para el proyecto es buscar algo que tenga una transmisión, ¿sí? Sí, por ejemplo, te voy a mostrar algunas ideas, permíteme. Listo, profe, gracias. Con gusto. Primer semestre del 2021. Equipo de desarrollo 1. Miremos este, ¿qué fue lo que hicieron? Listo, esto es un proyecto de elementos donde estuvieron analizando una bicicleta con eje de Cardano. Sí, fue una idea. Y después más adelante, aunque este proyecto no me gustó mucho, pero pues si luego la persona, observen, para el tercer corte tomó después una transmisión en B totalmente diferente. Listo. Miremos por aquí otro ejemplo de otro curso. Elementos de máquinas, equipo de desarrollo. ¿Cuál será este? Equipo de desarrollo 2. Esta es la de la mezcladora industrial. El proyecto fue interesante. Miremos, esta es una hélice contrarrotatoria. Este proyecto es bien interesante porque esto fue de un Volvo Penta IPS. Eso es un barco un barco de alta velocidad. Entonces aquí llegaron y analizaron todo el sistema de transmisión. Observe que determinaron las partes, determinaron toda la parte de los engranajes, la información necesaria, mínima, suficiente para arrancar a hacer el diseño. Luego vienen y hacen un modelamiento de elementos, un modelamiento matemático, perdón, un modelamiento geométrico, encuentran en dónde se aplican las fuerzas y en dónde están los puntos, realizan cálculos, diagrama de fuerza cortante, momento flector, bueno, hacen todo el proceso. Las ideas, muchachos, aprovechen para ustedes investigar sobre cosas que le generen curiosidad, ¿sí? Sobre cosas que a usted le gustaría saber, sobre cosas que de pronto ustedes han visto. Miremos esta idea, ¿cuál es? Estos aquí fue un proyecto que estuvieron analizando la transmisión de un Eaton Fueler de 18 cambios. Eso es una tractomula, de 18 cambios que lo estuvieron analizando en una transmisión específica, ¿sí? En un análisis específico. Entonces, realmente, muchachos, las ideas, o sea, sean curiosos, no me vayan a salir con cositas por ahí como medio pendejas y medio chimbas que uno dice, nada. No, o sea, intentemos satisfacer esas ganas de aprender algo nuevo, la curiosidad, seamos curiosos. ¿Por qué quiero que sean curiosos? Porque es que en este proceso de estos proyectos a mí también me gusta aprender. O sea, yo espero eso en estos proyectos. Yo antes no tenía idea de esto, muchachos. Yo no sabía, yo ni siquiera sabía que esto existía. Yo no sabía nada de eso. Y cada vez que yo me hablaba y que hacíamos retroalimentación en los equipos de desarrollo, cada vez que yo me sentaba a leer los artículos, muchachos, alguna cosa aprendía, alguna cosa se me quedaba en la cabeza, algo nuevo que yo no sabía. Entonces yo siempre espero en estos proyectos de elementos de máquinas que ustedes me muestren que aprendieron lo que yo les quise enseñar, independiente que en el parcial les fue mal, ¿sí? Porque es que eso me pasa a mí. Yo llego y veo parciales, hermano, vos sacaste un 1. Y yo entiendo que hay variables que se asustan, que la presión, que el tiempo, listo. Yo les doy un poquito de credibilidad a eso. Pero cuando yo voy y miro un proyecto, un avance de proyecto bien hecho, bien estructurado, bien elaborado, que yo veo que hay una secuencia lógica de desarrollo, yo digo, listo, este man merece pasar. Porque a mí me duele mucho que me pasen las materias sin ganarme parciales. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Pero cuando me pasan las materias sin ganarme parciales, pero yo veo que los proyectos son bien elaborados y que los estudiantes muestran que aprendieron, yo quedo un poquito como más tranquilo. Entonces les pido el favor, liberen la curiosidad. Listo. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Está todo claro. Profe, digamos, yo he estado mirando, digamos, algunas máquinas de Da Vinci, digamos, no es como tan moderno, pero no sé si lo podríamos proponer en el proyecto. Siempre y cuando esté todo bien caracterizado. Ahora, el problema con las máquinas de Da Vinci era que el concepto de perfil de involuta, que es el que genera la forma del diente, no era conocido, no existía. Entonces, los engranajes de Da Vinci es lo que nosotros vimos, es una rueda dentada con una serie de pines ubicadas en diferentes puntos. Entonces, cuando estemos viendo la parte de engranajes,
Las ecuaciones que nosotros vamos a plantear son para engranajes con perfil de involuta. Entonces, de pronto ahí va a ser bien complejo, Sergio. Listo, listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Listo? Esto es lineamientos, esto es introducción. Bien. Y habíamos quedado exactamente aquí. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero que entendamos? O más bien un repaso global es cuál. Siempre, o por lo menos en esta primera parte del curso, vamos a entender que para carga estática, y lo voy a dejar así, listo. Para carga estática, se van a ir por aquí como teorías de falla. Por aquí van a ir fuerzas o cargas dinámicas. Pero aquí en esta parte yo tengo que entender que esto se va a partir en dos, en dúctiles y en frágiles. Y estábamos viendo una serie de teorías, que la primera que fue es cortante máximo. La teoría del cortante máximo tiene en cuenta que él dice lo siguiente: si yo cojo una probeta y la someto a tensión, pues ya todos sabemos que va a fallar. Pero allá va a fallar ¿por quién? Por la acción de los esfuerzos cortantes, más no por la acción de la fuerza tensión. Cuando eso sucede, entonces nosotros decimos que ese esfuerzo cortante que genera la falla es más o menos 0.5 veces el esfuerzo de fluencia. Desde ese punto de vista, yo les explicaba a ustedes que si nosotros veíamos la curva de esfuerzo de formación unitaria, entonces quería decir que de toda esta posible zona de diseño que yo tengo, solo voy a poder establecer como zona óptima para diseñar el 0.5% de todo ese espacio. Entonces solo va a poder decir que donde voy a poder diseñar va a ser todo esto. Y miren que lo que me queda en amarillo lo estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que pueda limitar todo ese posible espacio de solución a ese pedazo. Entonces, por eso, nosotros decimos que esta teoría del cortante máximo es bastante conservadora, ¿sí? Porque todo ese posible espacio me lo restringe a un pedazo muy pequeño. Si es muy conservadora, pues es lógico, mi diseño va a ser mucho más seguro, ¿sí? Yo no estoy tan cerca de este punto, mire que estoy alejado, estoy básicamente evitando al máximo una deformación permanente. Pero el que sea conservador también se traduce en billete. Mi diseño va a ser más caro. ¿Por qué? Porque quizás yo tengo una solución óptima o una solución mejor si yo aumento el espacio de solución. Y esto va de la mano con el hecho de cómo yo aplique la fuerza en determinado punto, ¿sí? Acordémonos que ya en este caso nosotros hemos visto, pues yo hago aquí viene el dibujo, ya vimos una parte de esfuerzos combinados, ya habíamos dicho que dependiendo que el tipo de cargas aplicadas sobre el punto, digamos que estos son fuerzas que yo voy a poder obtener en los puntos de análisis, puedo obtener tensión pura, puedo tener esfuerzos combinados, es decir, cortantes más axiales, o puedo tener compresión pura. Y que esto se traduce en el círculo de Moore. Ya habíamos dicho entonces que en el primer caso de tensión pura, el círculo de Moore está totalmente al lado derecho. Entonces aquí nosotros tenemos de que este es sigma 1, ¿cierto? Tenemos de que por aquí va a haber un sigma 2 y que este que vale 0 va a ser sigma 3. Que si son esfuerzos combinados, entonces tenemos que el círculo está como en las dos partes. Entonces este va a ser sigma 1, este va a ser sigma 3 y por aquí va a estar sigma 2. Y que si es compresión total o compresión pura, entonces el círculo va a estar del lado derecho. Y que ante esos tres posibles escenarios, entonces la teoría se va a tener que adaptar a esos tres escenarios. Observemos el primero, caso 1. Sigma 1 mayor o igual que sigma 2 y sigma 2 mayor o igual que 0, tensión pura. Y entonces en ese caso, el único dato que yo voy a entrar a comparar va a ser el esfuerzo sigma 1. Y lo voy a comparar con ese límite de fluencia. Vamos y miremos el caso 2. El caso 2 es un esfuerzo combinado. Ni es tensión pura ni es compresión pura. Encuentro de las dos.
Y ahí yo ya mire que tengo que tener en cuenta quién, o para encontrar el tau máximo, el cortante máximo va a ser quién. Sabemos que el tau máximo es el radio de ese círculo, entonces va a ser la diferencia entre el sigma 1 menos el sigma 3 comparado con el SY. Y finalmente tenemos el caso 3, que es compresión pura. Listo. 3 posibles casos de análisis, una cuestión bastante sencilla que la vamos a estar abordando en ejercicios, yo creo que muy factiblemente el lunes. Hoy yo creo, ya quiero como dejar bien clarito esta parte de teorías de falla estática. Para el lunes simplemente retomar los ejercicios de repaso que hicimos, de esfuerzos combinados, dar ese pasito más que quedó faltando para solucionarlo y quizás mirar otro ejercicio que lo arranquemos desde cero para dejar totalmente como cerrado ese caso de teorías de falla para materiales dúctiles. Ahora, otra teoría que es bastante interesante y se llama teoría de energía de distorsión. Listo. Aquí vamos a tener en cuenta algo bien interesante y lo vamos a ver ahorita cuando estemos hablando del submarino Kursk. Una cosa es usted tener una pieza sometida a tensión en el ambiente en el que estamos, y otra cosa es coger usted la misma probeta y dejarla que se hunda en el mar y llegue a una profundidad de 200 o 300 metros. ¿Por qué es diferente? Porque es que cuando yo estoy en el laboratorio yo estoy jalando en un solo sentido, ¿cierto? Yo aplico tensión en un solo sentido. Pero cuando yo cojo esa probeta y la dejo caer en el mar a 300, 400, 500 metros de profundidad, yo tengo una altura de columna de agua. Y esa altura de columna de agua va a afectar a la probeta y va a generar tensión o compresión en la probeta en todas las direcciones, no solo en la dirección axial. Y desde ese punto de vista genera una posible, genera una diferencia con lo que estamos analizando en el laboratorio, y esa diferencia yo la puedo representar en una teoría de falla que la voy a llamar teoría de energía de distorsión. La definición como aparece en el libro dice, predice que la falla por fluencia, o sea, paso el límite de fluencia, ocurre cuando la energía de deformación total por una unidad de volumen, siempre que usted diga unidad de volumen es porque usted llegó y de una probeta sacó un pequeño elemento diferencial que tiene una unidad de volumen establecida, alcanza o excede la energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia en la fluencia en tensión o en compresión del mismo material. Ya vamos a aterrizar esto un poquito más. ¿Listo? ¿Cómo se originó esto? Dice, se observó y comprobó que los materiales dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos, entonces aquí estamos hablando de agua, ¿sí? Presentan resistencias a la fluencia que exceden en gran medida los valores que resultan del ensayo de tensión simple. Entonces, entendamos eso, entendamos, ¿sí? Aterricémoslo un poquito. Entonces me dicen, yo tengo el ensayo de tensión simple, le pongo una carga y obtengo esto. Listo. Y después dijeron, venga, ¿y qué pasa si yo cojo esa probeta, la pongo a cierta profundidad del agua, esto es agua a cierto H, ¿qué va a suceder? Ah, observe, usted va a tener, saca un pequeño elemento infinitesimal, y si usted para ese pequeño elemento infinitesimal le aplica cargas de tensión y usted pudiera caracterizarlo, se va a dar cuenta que este límite de fluencia es mayor, va a aumentar, ¿sí? Ya vamos a entender eso ahorita. Entonces aquí empezamos a hablar de la energía de formación U en una unidad de volumen. Densidad de la energía de formación es asociada con cualquier esfuerzo, es el área bajo la curva de esfuerzo de formación unitaria. En otras palabras, miren el gráfico. Si yo sé que aquí viene mi diagrama en la zona de fluencia, esa U me dicen que es el área bajo la curva. Esa curva o esa área es un triángulo. Entonces yo puedo decir que esa energía de deformación va a ser un medio, ¿cierto? El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Veo que la base es la deformación unitaria y la altura es el sigma, ¿sí? Esa sería la energía que tendría, o la densidad de la energía de deformación que tendría un elemento de volumen unitario. Aquí volvemos a lo mismo. Tenemos esa probetica metida ya en el fondo. En otras palabras, veámoslo en un caso más práctico, cuando se hundió el submarino Kursk. Ya vamos a mirar eso, se hundió.
hubo una explosión y él se hundió. Si en esa profundidad a la que se hundió, nosotros pudiéramos sacar un pequeño volumen del material del casco y analizarlo, vamos a observar que él va a tener esfuerzos de tensión o compresión en todas las direcciones, como lo estamos viendo ahí, ¿cierto? El estado de esfuerzos es triaxial, no es uniaxial como en el ensayo de tensión que hacemos en el laboratorio. Entonces, cuando eso pasa, yo voy a tener que entender que esto va a tener componentes, va a tener diferentes componentes. Entonces, yo puedo llegar y escribir esa energía de deformación como un medio de ¿quién? De la energía de sigma 1 E1, de sigma 2 E2 y de sigma 3 E3. Pilas. Cuando veamos eso, estamos haciendo referencia al caso hidrostático, presión en todas las formas. Otro caso que yo puedo observar aquí, o quizás ser un poquito como más, intentar aterrizar un poquito más, es el caso de tuberías sometidas a presión interna. Si yo tengo una tubería que está sometida a una presión interna porque está transportando un gas, ¿cierto? Es lógico, y además de eso quizás tengo una fuerza de tensión, es lógico que sea un estado biaxial de esfuerzos. ¿Por qué? Porque está generando tensión o compresión en dos direcciones. ¿Listo? Pero como aquí estamos imaginándonos un pequeño volumen del casco del submarino Kursk, entonces como está ya metido en la profundidad del mar, creo que era el mar de Barents, si no me equivoco, es tridimensional. Entonces, ahorita ¿yo qué hago? Yo puedo escribir la ley de Hooke generalizada de la siguiente forma, ¿cierto? Acordémonos que la ley de Hooke es sigma igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, pero la puedo escribir en términos de quién. Deformaciones unitarias la puedo escribir en términos de quién, de esos esfuerzos triaxiales y de la relación de Poisson. Cuando yo llego e introduzco esto en esta ecuación, encuentro entonces que la energía de deformación la escribo como la estamos observando ahí. Me interesa que conozcan un poquito el desarrollo matemático, pero vuelvo y reitero, entrar a profundidad, no, sepamos de dónde viene, cuáles fueron los principios, cómo se obtuvo, cómo se diferencia de los demás y cómo lo voy a aplicar. ¿Listo? Entonces, vuelvo y reitero, escribo la ley de Hooke generalizada y lo despejo en la ecuación para la energía de formación y obtengo lo que estamos observando ahí. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa. Para ese elemento infinitesimal del Kursk, nosotros podemos, o esa energía de formación total, se da gracias a dos componentes, ¿sí? Una energía hidrostática, una energía de formación hidrostática, que es la que me va a cambiar el volumen del material, ¿sí? Y otra energía de distorsión, que lo que va a hacer es cambiar la forma del material. ¿Qué quiero decir? El cambio de volumen va a estar totalmente referente a las presiones que estoy colocando en las caras de ese elemento. Pero aquí hay otra componente que no me va a cambiar el volumen, sino que va a intentar cambiar la forma, ¿sí? Que va a intentar que ya no sea un cubo, sino que de pronto sea un cuadrado alargado, que va a intentar afectar esa forma. Y esas componentes las tengo que tener en cuenta en el desarrollo de la ecuación. Entonces yo digo, descomponer los esfuerzos principales en una componente hidrostática relacionada a esta energía como una cada cara y una componente de distorsión. ¿Listo? Cuando yo hago eso, entonces, ¿qué hago? Voy a primero a determinar este U, ¿cierto? Cuando determino ese UH, observemos entonces que el U, yo ya lo determiné con la ecuación anterior y puedo proceder a calcular este que se llama incógnita. Intentar saber esa energía de distorsión, qué valor tiene. Cuando yo hago esto, entonces vamos a decir lo siguiente. Bien, este de aquí fue el que determinamos anteriormente partiendo del hecho de que la energía es igual a un medio, perdón. De que esa energía de distorsión es igual a un medio por sigma por la deformación unitaria. Que como estamos hablando en tres dimensiones, entonces te escribo la ley de Hooke generalizada, obtengo esa expresión que está ahí. Luego, esa energía o este UH hidroestático lo escribo de esta forma. Cuando yo realizo la resta entre los dos, encuentro la energía de distorsión.
¿Que me está relacionando a quién, muchachos? Me está relacionando primero unos esfuerzos principales. Siempre, siempre, siempre en los problemas de elementos de máquina se van a partir como en dos vertientes. La caracterización del material, ¿sí? Para determinado material, ¿qué propiedades mecánicas tengo? Y la segunda es, para las fuerzas que aplico, ¿qué esfuerzos se generan? Entonces aquí estamos observando que esto es referente a las cargas aplicadas, que en el caso del submarino Kurztis va a ser una presión, y esto es referente a la caracterización del material. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser mi criterio de falla? ¿Cierto? Acordémonos, vuelvo y reitero, nosotros los mecánicos evitamos deformaciones permanentes. Para nosotros los mecánicos no es posible, o bueno, dependiendo de la aplicación, por lo menos en esto que estamos viendo acá, no es posible pasar el límite de fluencia. ¿Por qué digo dependiendo de la aplicación? Que si estamos hablando de procesos de trefilado, cuando yo estoy haciendo latas de gaseosa, cuando yo estoy haciendo las ollas con las que cocinamos, hermano, ahí necesariamente yo cruzo el límite de fluencia. ¿Por qué? Porque tengo que doblar el material. Y doblar el material, ¿qué implica? Meterle una deformación permanente. Pero en esta parte de diseño de ejes, engranajes y transmisiones, no podemos pasar el límite de fluencia. Entonces, conociendo este principio básico, ¿cómo voy a determinar el criterio de falla? ¿Listo? Entonces, el criterio de falla me dice, comparar la energía de distorsión por unidad de volumen dada con la energía de distorsión por unidad de volumen presente en la muestra de prueba a la tensión en la falla. Vamos a hacer dos comparaciones. Muy parecido a lo que hicimos en cortante máximo. En cortante máximo establecíamos unos esfuerzos y los comparábamos con un criterio de falla, que era ¿quién? El cortante máximo. ¿Y cuánto vale? El 0.5 veces límite de fluencia. Entonces, si yo hago eso, yo voy a decir que recordar que la falla no es solo ruptura del material, las deformaciones permanentes también lo son, y por lo tanto en el diseño tenemos que garantizar que no se van a presentar. Entonces yo voy a comparar la energía de distorsión por las cargas que apliqué, ¿qué es esto? Esta es la energía de distorsión derivada de las cargas aplicadas. Y esto de acá sería la energía de distorsión disponible para el material que yo caractericé. ¿Y por qué lo sé? Porque es que mire que aquí aparece el SY. Y esto es la energía disponible. Cuando yo comparo esos dos, entonces encuentro mi criterio de falla, ¿cierto? Llego y comparo este con este de acá. Puedo hacer lo siguiente. Sé que cancelo este con este, ¿cierto? Cancelo este con este. Y me queda que el límite de fluencia al cuadrado debe ser igual, ojo, debe ser igual, aquí estoy colocando el igual, a la combinación de los esfuerzos principales actuando sobre el cuerpo. Entonces, si yo ya quiero sacar, pues eliminar este cuadrado, saco la raíz y obtengo esta expresión. Miren que hasta este punto yo simplemente estoy diciendo que la energía de distorsión asociada por las cargas aplicadas en 3 dimensiones sobre un cuerpo debe ser igual al límite de fluencia para evitar la presencia de una deformación permanente. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama el esfuerzo de Bot-Mises. Profe, ¿qué pasa? Realmente, sí, dime, con gusto, habla un poco más fuerte que no te escuché. Es que no me quedó muy claro eso del criterio de falla. Sí, listo. Miren que yo siempre en elementos de máquinas voy a necesitar poder comparar los esfuerzos producidos en mi pieza por las cargas aplicadas con un criterio. Un criterio para poder decir va a fallar o no va a fallar. Siempre, siempre, listo. Ahora, esas cargas aplicadas sobre el cuerpo generan una energía de distorsión. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Listo, vamos bien. Esa energía de distorsión generada por esas cargas aplicadas puede ser menor, puede ser igual o puede ser mayor que la energía de distorsión total del material, ¿cierto? Y esa energía de distorsión total del material es derivada ¿de dónde? Pues del ensayo de tensión. Yo por eso llego adentro y comparo con 1 más b sobre 3 veces i por ese y al cuadrado.
Cuando yo comparo el límite que yo tengo, porque es lo máximo que yo tengo, esto que está al lado izquierdo es lo máximo que puede existir en mi pieza. Cuando yo comparo ese máximo con lo que me producen los esfuerzos, yo ya puedo tener un criterio de falla y decir, si lo que me generan los esfuerzos es mayor a lo que tengo en el material, se va a producir la falla. ¿Vamos bien ahí? ¿Me logré explicar o no has entendido todavía? Pero es que para hallar ese máximo, pues necesito los esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? No entiendo ahí bien. Y pille que la ecuación del lado izquierdo, que es sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿viene de dónde? De calcular los esfuerzos axiales por flexión, tensión, de calcular los esfuerzos cortantes por torque y por fuerza, y con esa información voy a aplicar la ecuación de los esfuerzos principales. Lo estoy analizando desde el punto de vista de las cargas, ¿sí? Cuando tengo lo de las cargas, lo comparo con lo máximo que hay en el material, que es disponible o que es caracterizado a partir del ensayo de tensión. Y ahí tengo una comparación directa para poder establecer. ¿Vamos mejor o no, Sí, compañero? ya. Sí, ya, Listo. ahora sí. Bien. Ahora, vamos a hablar de algo que hace que esta teoría no se conozca como la teoría de energía de distorsión, sino como la teoría de Von-Mises. Helmholtz creo que es el segundo apellido. Y es lo siguiente. Esfuerzo de Von-Mises, ¿cómo lo entiendo? Siempre, casi siempre en todos los problemas de diseño, de elementos de máquinas, cuando estemos mirando, por ejemplo, ejes, un eje siempre va a estar con un esfuerzo combinado. ¿Por qué? Si dicen, ay, ¿por qué me dice esto? Pille lo siguiente. Un eje es un elemento sometido, diseñado para poder transmitir potencia. ¿Y qué es lo que hace un eje? Un eje tiene por aquí unos engranajes. En donde yo voy a decir que quizás por este engranaje está entrando movimiento y por este está saliendo. Lo mismo que vimos en transmisiones mecánicas desde el punto de vista cinemático. Por aquí entra movimiento y por aquí sale. Por aquí estoy conectado a un engranaje que está conectado al motor y por aquí estoy conectado a otro engranaje que sale otro eje, ¿sí? Siempre en los engranajes yo voy a tener lo siguiente. Si estamos hablando de engranajes rectos, yo sé que los engranajes rectos me generan fuerzas tangenciales y fuerzas radiales. Eso lo vimos también en mecanismos. La fuerza tangencial y la fuerza radial sí o sí me van a generar flexión sobre el eje, sí o sí. O sea, lo va a coger y lo va a flectar. La radial lo flecta en un plano y la axial lo va a flectar, la radial lo flecta en un plano y la tangencial lo va a flectar en otro. Entonces ya tiene esfuerzos axiales por flexión. Pero mire que esa tangencial, al estar aplicado en el círculo de paso, con respecto al eje va a estar aplicado a una distancia que es igual al radio de ese círculo de paso. Y sabemos que radio por fuerza me da un torque. Entonces va a tener axiales por flexión, cortante por torque. Entonces estamos hablando de que es esfuerzos combinados. Si son esfuerzos combinados, entonces pensaríamos que si vamos a aplicar para el diseño del eje o del elemento, vamos a aplicar la teoría del esfuerzo cortante máximo, entonces estaríamos en el caso 2, en donde el círculo no está totalmente a la izquierda ni a la derecha, sino que es como abarca esos dos lados. ¿Qué quiero decir? Que casi siempre en los elementos mecánicos de nuestro interés vamos a tener esfuerzos combinados, tensión más cortante. Cuando eso sucede, entonces es muy importante definir ese esfuerzo de Von-Mises que me dice, ¿qué es ese esfuerzo? Es un esfuerzo de tensión uniaxial que crearía la misma energía de distorsión que la combinación real de los esfuerzos aplicados. Vamos a mirar aquí, o vamos a aterrizar esto, perdón muchachos, vamos a aterrizar esto aquí con el OneNote. Listo. ¿Qué me dice a mí eso? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo puedo traducir a un lenguaje más amigable y sin menos moños y sin tantas cosas? Que para ese problema que nosotros estuvimos analizando, para este problema, todas esas cargas que usted está observando, esos momentos, esas fuerzas, cuando yo llego y analizo y pienso en la energía de distorsión, va a generar
esta área que está acá. Si yo llevo estas fuerzas al punto de interés, analizo todos los esfuerzos, los momentos, los torques, las fuerzas axiales, las cortantes, lo pongo allá, yo sé que eso me va a generar una energía de distorsión. Entonces, lo que la teoría me dice, mira, es bien sencillo. Para todas esas cargas que usted tiene ahí, yo puedo prometerle a usted que va a existir un esfuerzo que va a generar esta misma curva, que va a producir esta misma curva, va a producir la misma UD, pero como si yo simplemente en el empotramiento tuviera, que es el caso que hemos estado analizando, tuviera una fuerza de tensión. Así de sencillo. Sí, profe, hay fuerzas axiales, hay fuerzas cortantes, hay momentos, hay torques, de acuerdo, véalo ahí está abajo. Mira el dibujito aquí abajo. Es más, venga, copiemos este. Mira el dibujito aquí. Sí, claro, estoy de acuerdo, hay una cantidad de cosas, estoy de acuerdo. Y lo ponemos aquí. Y si yo llego y analizo, esto me va a generar, perdón. Un momentico, muchachos, que acá se me... Eso me va a generar una energía de distorsión. Y yo decir que esta energía de distorsión, según el esfuerzo de von Mises, va a ser igual a que yo tuviera en ese empotramiento una fuerza generando tensión. Va a ser exactamente igual. Eso es von Mises. ¿Listo? Ahora, regresemos acá. Si eso es igual, entonces yo voy a decir que ese criterio que yo establecí lo voy a definir como un sigma prima, que va a ser mi esfuerzo de von Mises. Ese esfuerzo de von Mises va a tener en cuenta ¿quién? Todos los esfuerzos principales producidos por las cargas aplicadas. Profe, que es que estoy analizando un problema en que no tengo sigma 2, porque pues no hay un sigma y interior. Ah, listo, entonces sigma 2 vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Es una ecuación genérica que voy a adaptar para el problema que estoy analizando. Esto es lo que yo conozco como el esfuerzo de von Mises. Ahora, muchachos, por favor, tengamos claro dos cosas. Ese esfuerzo de von Mises lo puedo calcular a partir de los esfuerzos principales. Aquí está siendo calculado a partir de los esfuerzos principales. O lo puedo calcular a partir de los esfuerzos generados. Los principales, ¿qué es? Sigma A, sigma B, esa ecuación que vimos ahí. Los que tenemos abajo son ¿cuáles? Los que yo determino cuando estamos haciendo un análisis de esfuerzos combinados. Si hay tensión en el eje X, si hay tensión en el eje Y, si tengo cortantes, ¿en dónde los tengo? Cualquiera de las dos ecuaciones es valedera. Y entonces ahorita, cuando yo ya conozco cómo calculo y quiero comparar con el criterio de falla, entonces lo que yo digo es lo siguiente. Esto me aplica cuando estamos hablando que tengo esfuerzos en 3 dimensiones. Acá estoy diciendo entonces que simplemente sigma 1 y sigma 3 son diferentes de 0 y sigma 2 es igual a 0. Estamos hablando entonces en cierta medida como en un estado biaxial de esfuerzos. Si yo llego y grafico eso, muchachos, si yo llego y grafico este valor, si yo llego y grafico, cojo valores de sigma 1 acá, y cojo valores de sigma 3, y empiezo a dar diferentes valores, observo que esto me va a generar una elipse. ¿Cómo entiendo esa elipse de manera sencilla? Cualquier punto que esté dentro de la elipse es un punto seguro de diseño. Cualquier punto que se esté acercando a las fronteras, hombre, sigue siendo un punto de seguro de diseño, pero ante cualquier fluctuación en la carga,
ante cualquier tipo de funcionamiento diferente al que fue diseñado el dispositivo, se puede generar la carga. Y puntos por fuera, pues ya son puntos en los cuales yo generé fallo. Esto es lo que nosotros llamamos zonas de diseño seguro. Ahora, quiero que entendamos algo. Miren que en algunas ocasiones nosotros vamos a estar hablando de torsión pura. Es difícil, ¿sí? Es básicamente usted conectar un eje directo al motor. Estamos hablando de torsión pura. Y esa torsión pura, lo vamos a ver más adelantico, ya decir que ese esfuerzo cortante por torsión pura es 0.577 veces el SY, algo muy parecido a lo que nosotros encontramos cuando estamos haciendo el análisis a tensión. ¿Listo? Ahora, con esta parte preliminar, vamos a aterrizar un poquito más esos ejemplos, vamos a mirar lo del CURS y vamos a mirar de pronto si nos alcanza el tiempo, aterrizar lo de volver a mirar ya lo de la parte de los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, lo del CURS, vamos a mirarlo acá. ¿Listo? Me dicen si... No se está escuchando el audio. Ya vuelvo a compartir, muchachos. ¿Logran escuchar el audio? Nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no está sonando? Tengo que oír sonido de acá. Y quiero este. Listo. Creo, muchachos, que no sé por qué no me está sonando el audio del computador. Un momentico, yo miro si es que tengo que conectar acá este audio. Regálenme un minuto, muchachos, yo ya intento como cuadrar este. Un minuto. Muchachos, ¿escuchan el audio? No, profe. Ya miro qué está pasando, regálenme un minuto. Un minutico. Nada que escucho. No, profe. Espérate, yo miro, muchachos, acá. World. It was the worst disaster in the history of the Russian submarine fleet. Nada. Almost 20 years ago, Sí, the ahorita sí, submarine profe. Pearl sank in the Barents Sea during a naval act. Perdón, ¿ya logran escuchar o nada? Sí, señor. Listo, perfecto. Perfecto, ya les pongo los captions y vamos a entender un poquito esto, que pues es algo interesante, ¿sí? Desde el punto de vista de desastres y de... es interesante. Ah, pero este no tiene captions. Quality annotations. Autoplay zone. Bueno, vamos a intentar ahí entender un poco. This tragedy struck the whole world. It was the worst disaster in the history of the Russian submarine fleet.
Almost 20 years ago, the submarine Kursk sank in the Barents Sea during a naval exercise. This nuclear-powered submarine was the pride of the Russian Navy. On August 10, 2000, it set off for a series of training exercises with 118 people on board. Everything was going as planned, but on the 12th of August, the crew did not report at the appointed time. The next day, a team of vessels started to search for this submarine. At 4:36 a.m., the Kursk was discovered. The submarine was at the bottom of the sea, with its front part completely destroyed. The pride of the Russian fleet had become a pile of metal scrap. But the worst thing was that there were people inside, as well as a nuclear facility, which could have caused radiation leakage. The consequences would have been irreparable. Luckily, it was possible to communicate with the sailors by tapping on the hull. The people on board were still alive, but there was little time left. It was imperative to act quickly. Once the divers explored the seabed, the rescue operation started. Ships gathered around the site. The plan was to evacuate the crew with deep submergence rescue vehicles, but a raging storm and the strong underwater current got in the way. Then the commander-in-chief of the Navy made a sad prediction. There is a minimal chance of rescue. But the operation went on. 15 warships and vessels were working at the site. According to preliminary estimates, the oxygen inside the Kursk was enough for a couple days. This increased the tension. By then, the relatives of the sailors had already been informed, but no one could explain to them what had happened. On the night of August 16th, the rescuers tried to free the crews several more times, but unsuccessfully. The next day, Russia asked the UK and Norway for help. After that, a Norwegian ship sailed out towards Kursk at maximum speed, but the journey took almost 2 days. All this time, the rescue operations continued, but to no avail. Finally, the Norwegian rescuers arrived. They did a lot in just a few hours. They opened the escape hatch, thinking there might be someone underneath, but found that the compartment was flooded. The divers examined the interior of the submarine using a video camera, but could only find other flooded compartments and a sailor's body. It was too late. On August 21st, the Chief of Staff of the Northern Fleet reported that the crew of the Kursk was dead. According to official sources, the tragedy was caused by an explosion. One of the submarine's torpedoes turned out to be faulty and exploded. A fire broke out, causing the rest of the ammunition to detonate. The submarine's hull burst, and several compartments were ruptured. Most of the crew members were killed in the first minutes of the accident. There were only 23 survivors who tried to survive by hiding in the rear of the vessel. Among them was Lieutenant Captain Dmitry Kolnoskov. He wrote his wife a note, which helped to restore part of the events. It said, "Olechka, I love you. Don't suffer too much. It's dark here to write, but I'll try. It seems like there are no chances, 10 to 20%. Let's hope at least someone will read this. Here is the list of personnel from the other sections, who are now in the night and will attempt to get out. Regards to everybody, no need to despair." The bodies of the dead sailors were not raised to the surface until autumn. The process of lifting the submarine itself lasted until 2002. 3 bodies could not be found. The president awarded all the dead crew members the title of Hero of the Russian Federation, posthumously. Bien. Este lo quiero utilizar como ejemplo, o es el ejemplo que yo utilizo para que podamos entender las presiones la parte hidrostática, las presiones que sufren cuerpos cuando están sometidos a presión hidrostática. Entendamos un poco más ese concepto de presión hidrostática. Para eso veamos esto, listo. Veamos fuerza hidrostática y presión en el interior de un submarino para que podamos como aclarar eso de la energía de distorsión. El por qué yo tengo una energía de distorsión cuando hago el ensayo de tensión uniaxial y el por qué cuando estoy hablando de fuerzas hidrostáticas actuando sobre un cuerpo, esa energía de distorsión aumenta un poco más. Les voy a compartir, muchachos, este link aquí en el chat de Teams, por si de pronto ustedes, no sé, por cualquier razón lo quieren volver a ver o de pronto no entendieron y lo quieren ver más despacio, bueno, en fin, ahí se los compartí ya. Vamos a mirar esta parte ahorita. Okay, so what we have here is a submarine which is at depth of 100 meters below the sea level, and the crew inside the submarine is trying to get out of the submarine through a hatch over here which measures 1.2 meters by 0.6 meters. So the question is,
what force does the crew inside the submarine need to put on the hatch? That is, it needs to push this hatch up to open it. So what is that force required to push this hatch open? So how we'll approach the problem is we'll find what is the pressure on the hatch from the top. So we'll try to find what is this pressure. And we also know that there is pressure from inside the submarine acting on the hatch. And the difference of the pressure would actually give the net pressure on the hatch from the top. So, well, we know what is the pressure acting on the hatch from the top. That is, let us say this is P1 and this pressure from below is, let us say, P dash. Well, we can say P1 is the sum of the atmospheric pressure from top, which is P naught, and the pressure due to this water column acting on the hatch. So P1 is equal to P naught plus the pressure due to the water column, rho GH, where H would actually be 100 meters. And we also know that P dash is nothing but the atmospheric pressure acting from inside. So the net pressure on the submarine, we can say, is equal to pressure 1 acting from top minus P dash, the pressure acting from inside of the submarine. So the net pressure, and let's call it Pn, is equal to P naught plus rho GH minus P naught. And what you get is that the net pressure equals rho GH. And therefore, if the net pressure from top, that is, let's now label this as the net pressure from the top on the submarine is Pn, then we can say that the force required to counter this pressure would equal to Pn into the area. So the force required is equal to rho GH into area of the hatch. And if find, put the density of seawater as 1.024 into 10 to the power 3 meter cube into 9.8 into the height is 100 meters, and the area of the hatch is 1.2 into 0.6 meters. What you get is this force equals 7.2 into 10 to the power 5 newtons. So I'll just summarize exactly what we have done. So we know that the pressure on the hatch from the top is on account of the atmospheric pressure and the pressure due to the water column above it. And then we have pressure acting on the hatch from inside, which is P dash, which is nothing but P naught. So the net pressure is the pressure from outside minus the pressure from inside. And once we find the net pressure, then the force required to counter that pressure is equal to that net pressure into the area of the hatch. And that comes out to 7.2 into 10 to the power 5 newtons. So the crew inside would have to put a force of 7.2 into 10 to the power 5 newtons to make the hatch open. So if you like this video, go ahead and give it a thumbs up, and please do not. Una idea básica para entender cómo es el comportamiento de las fuerzas, en este caso en la compuerta del submarino, en función de la altura del agua y la presión atmosférica que tenemos. Listo. 11:25, espera, miremos si alcanzamos a ver este otro. Este pues dejémoslo para luego. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que veamos este segundo video que nos ayuda como a profundizar un poco más en esta parte de las dos teorías que hemos visto, ya desde un punto de vista de un problema más mecánico. Vamos a parar acá, vamos a detenernos acá y el día lunes arrancamos, finalizando. El criterio con el que yo voy a comparar de Bode-Mises, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo para calcular el factor de seguridad utilizando energía de Bode-Mises o esfuerzo de Bode-Mises? Vemos este video. Vamos a los ejercicios, terminamos los ejercicios y continuamos con la parte de materiales frágiles. Muchachos, esto es bastante sencillo, vuelvo y reitero, lo más importante, tengamos claro esfuerzos combinados, ¿listo? Muchachos, preguntas, dudas, ¿qué necesita que les explique?
Vamos bien, estamos entendiendo por lo menos la parte conceptual, que es lo que me interesa en este punto. Ya cuando hagamos los ejercicios, pues lógicamente aterrizamos esa parte conceptual a la solución de un ejercicio. Pero en este punto me interesa mucho como que tengan claro la parte conceptual. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Listo. Muchachos, vamos a parar acá, vamos a aterrarnos acá, pilas pues con el envío de los grupos, las ideas las vamos a estar revisando el día martes. No siendo más, les deseo un buen resto de semana, el fin de semana ya está casi a la vuelta de la esquina, que también tengan un buen final de semana. Nos conversamos, muchachos, que estén todos muy bien. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, muchachos, que estén bien.